Un saludo, amigas y amigos. Volvemos a retomar nuestras reflexiones dominicales. Ya hace un tiempo atrás que no las hacíamos. Hoy brevemente quisiera centrarme en el texto del Evangelio de este primer domingo de Cuaresma que inaugura la primera semana cuaresmal. Pero antes de ello, tratemos de pedirle al Señor su asistencia invocando su espíritu de sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, que con tu palabra queda todo bendecido y santificado, envía tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacía todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. El texto que hoy nos propone la liturgia de la palabra de nuestra Santa Madre Iglesia es el texto de San Marcos en el capítulo número 1, versículos del 12 al 15. Es el ya conocido texto clásico de este primer domingo de Cuaresma, en donde contemplamos a Jesús en el desierto, siendo tentado por el mismo demonio. Hoy leemos la versión de Marcos, que es una versión bastante corta, que no tiene los detalles que tiene, por ejemplo, el texto de San Mateo, pero que, sin embargo, nos indica algunos elementos muy importantes. Leemos el texto. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles lo servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el texto, breve en comparación, como decíamos, del texto de Mateo, pero muy significativo. El texto comienza diciendo que en aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. Antes de emprender la gran obra de la salvación y de la redención, Jesús se prepara. Jesús no es el típico arrebatado. Jesús no es aquel que va sin prepararse y sobre todo se prepara espiritualmente, con ayuno, con oración, porque quiere indicarnos también a nosotros con este ejemplo que en las grandes decisiones o grandes trabajos que tenemos que realizar en nuestra vida, debemos siempre procurar prepararnos espiritualmente, porque de lo contrario tenemos la gran probabilidad de equivocarnos, de hacer algo, por muy noble que sea, pero quizás en el momento inoportuno y de la manera inoportuna. Por eso es necesario seguir el ejemplo de Cristo, dejarnos guiar por el Espíritu, de manera que este Espíritu también nos ayude a discernir, a descubrir cómo y cuándo y qué debemos hacer, para poderlo hacer de la mejor manera posible, no según nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero añade el texto un detalle que también no podemos dejarlo de lado. Dice, el Espíritu impulsó a Jesús. En esta Cuaresma debiéramos también preguntarnos qué espíritus son los que nos están impulsando nuestra vida en este momento histórico de mi propia persona. ¿Será el Espíritu de Dios, como es el que impulsó a Jesús a ir al desierto para poder comenzar a prepararse a realizar esa obra que él tenía? ¿Qué espíritus son los que impulsan mis reacciones ante las dificultades, ante los desprecios, ante las injusticias, ante lo que vivo alrededor? ¿Qué espíritu es el que impulsa a hacer lo que hago, a sentir lo que siento, a experimentar lo que experimento? ¿Qué espíritu es? Porque podría no ser el Espíritu de Dios, podría estar siendo el espíritu, por ejemplo, de nuestro egoísmo, el espíritu de venganza, el espíritu de vanidad, el espíritu de la ansiedad, el espíritu de la impaciencia.
¿Qué espíritu es el que me está impulsando para reaccionar como reacciono, para hacer lo que hago, para sentir lo que siento? Hoy pues podríamos tratar de meditar, reflexionar y preguntarnos con toda sinceridad, ¿qué espíritu es el que me impulsa a mí? ¿Qué espíritu es el que impulsa a mi familia? ¿Qué espíritu es el que impulsa todo cuanto estoy viviendo? Pidámosle al Señor que nos ilumine para que lleguemos a descubrir y sepamos desechar esos impulsos de aquellos espíritus que no son el Espíritu de Dios y que son a veces fácil confundirlos con el Espíritu que viene de lo alto. Jesús fue impulsado por el Espíritu para prepararse, para hacer la obra de la redención. Lo mismo nosotros hemos de pedir la asistencia a este Espíritu para que nos llene nuestra mente, nuestro corazón y podamos hacer no la voluntad nuestra en primer lugar, sino la de Dios. Pero continúa el texto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Jesús es el que sabe permanecer en desierto, es decir, en soledad. Vivimos en un mundo tan acelerado, con tantas ocupaciones, con el borbandeo también del Internet, que quiere que nosotros no tengamos un espacio a solas con nosotros mismos y con Dios. Por eso vivimos en un mundo que poco reflexiona, que se deja llevar por los impulsos más bien que el mundo va imponiendo, que la carne va imponiendo, y no que Dios quiere que nosotros sigamos. Es un mundo que sigue los impulsos del espíritu mundanal, podríamos decir, pero no espiritual. Y en este sentido, pues, hoy aprendemos de Jesús que sabe permanecer. Y con ello se nos está invitando a cada uno de nosotros a también saber permanecer en espíritu orante, a saber tener un espacio a solas con Dios, a saber dedicar en la semana o en el día un momento, un tiempo a solas con Dios. Porque en la oración se expande también nuestra mente y podemos ver muchas cosas que desde nuestro mero pensamiento y análisis humano y racional no podemos ver. Por eso es importante permanecer en la oración, en el desierto, como Jesús lo hizo. Pero tengamos en cuenta que mientras permanecemos en eso, vamos a ser tentados. Y fue tentado por Satanás, dice el texto. La tentación. A veces no queremos ser tentados, pero lo cierto es que la tentación nos ayuda a progresar, nos ayuda a también evaluar quiénes somos o cómo estamos. Es lo que San Agustín de Hipona dice. Los sacerdotes hoy hacemos el oficio de este primer domingo de Cuaresma y leemos una lectura de San Agustín. Y él dice, la tentación nos ayuda a saber cómo estamos, quiénes somos. Porque si no somos tentados, nunca descubrimos si realmente somos pacientes como pensábamos que lo éramos, si realmente tenemos la caridad que pensábamos que teníamos, si realmente tenemos ese afán por luchar por la justicia como quizá pensábamos que lo teníamos. Pero al ser tentados, ahí es que se nos cuestiona y allí podemos conocer si realmente somos o no somos lo que Dios quiere que seamos. Por eso la tentación hay que afrontarla. Es interesante cómo el texto de San Marcos nos dice antes de que Jesús fue llevado al desierto, de que Jesús fue impulsado por el Espíritu. ¿Eso qué indica? Que antes de que Jesús fuese tentado, ya el Espíritu lo iba impulsando. La gracia de Dios lo acompañaba. Hermanos, hermanas, siempre que tenemos una tentación nosotros podríamos decir, pero es que caí porque era incapaz de vencerla. Y no es que seamos incapaces. Dios, antes de mandarnos la tentación o de permitir, mejor dicho, la tentación, nos ha enviado su Espíritu. Nos ha enviado su gracia. Son las gracias
que Dios provee al alma para que luche contra la tentación. Ninguna tentación nos adviene sin antes haber tenido esa gracia de Dios. Lo que pasa es que a veces la desaprovechamos. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una, porque quizás la desconocemos. Otra, porque quizás no queremos aceptarla. Y otras veces es porque no creemos en que Dios nos la dé. Pero no es que no tengamos esa capacidad. Cada vez que somos asediados por una u otra tentación, hemos de entender también que antes Dios ya nos ha enviado la gracia para poder vencerla. Cristo por eso la pudo vencer, porque antes había sido impulsado por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios, que la gracia de Dios estaba con él. Por lo tanto, no podemos pensar esa idea que a veces viene no de Dios, sino del maligno, de pensar que somos incapaces de vencer la tentación, que es muy difícil vencer la tentación. Y es cierto, es muy difícil, pero no incapaces, porque, como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y no se nos debe de olvidar que cuando somos tentados, va a haber siempre esa acechanza que nos va a quitar la paz. A eso se refiere en parte, en un sentido espiritual, claro está, cuando dice el texto que cuando Jesús estuvo en el desierto, vivió allí entre animales salvajes. Claro, representa en primer lugar, literalmente hablando, a los animales que se encontraban en el desierto, para indicar que no le fue fácil gestionar sus momentos de oración. Estaba ese salvajismo ahí presente con él. No le fue fácil a Jesús concentrarse. No le fue fácil a Jesús meditar y prepararse, porque estuvo en medio de animales salvajes, que espiritualmente representan todas esas acechanzas terribles que a veces advienen a nosotros cuando queremos servirle al Señor, cuando queremos hacer su voluntad, cuando intentamos cambiar de una vez por todas. Vienen a nosotros una serie de situaciones que nosotros nos podemos a pensar, pero si antes no me pasaba esto, ¿por qué ahora que quiero seguir al Señor? ¿Por qué ahora me pasa esto, aquello otro? Es por esto, porque para que la tentación realmente pues pueda rendir su fruto, ha de tener esa asedia, ese sometimiento de alguna manera a la prueba. Pero al mismo tiempo debemos de entender que los ángeles de Dios también nos sirven. El texto también añade que a pesar de que Jesús vivía entre esos animales salvajes, los ángeles de Dios le servían. Símbolo de que la gracia de Dios nunca nos desampara. Que al iniciar pues este tiempo de Cuaresma, nosotros podamos tener en cuenta todos estos elementos y podamos vivir intensamente este tiempo como una oportunidad para poder crecer en el amor a Dios, en el amor al prójimo y poder prepararnos realmente de mejor manera, no solo para la Pascua, sino para hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.